Qué bonitos son los niños, ¿eh? Qué bonitos son los nietos, ¿eh? Yo siempre digo que si hubiera sabido cómo se disfruta con los nietos, los hubiera tenido primero, ¿eh? Los hubiera tenido antes que los hijos. La verdad que uno los disfruta de una manera extraordinaria. Quiero invitaros a abrir la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas, y recordar con vosotros una historia que está ahí, que seguramente la habéis escuchado muchas veces y estoy seguro que la habéis leído muchas veces, que es lo que se conoce como la parábola del buen samaritano. La encontramos en el capítulo 10 de Lucas, desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Se llama la parábola porque narra un relato, una historia, pero no es seguro que sea una parábola en el sentido estricto de la palabra. Jesús utilizaba las parábolas como un mecanismo de enseñanza y las parábolas utilizaban imágenes, símiles, ejemplos, comparaciones y símbolos. Pero la parábola del buen samaritano tiene una particularidad. No habla de nada que sea comparable al mundo natural. O sea, Jesús cuando hablaba en parábolas hablaba de la mies, hablaba del campo, hablaba de las nubes, hablaba del mar, hablaba de los peces. O sea, las parábolas están bastante asociadas a eso. Esta parábola tiene personajes que eran perfectamente identificables en el contexto donde se mueve Jesús y personajes que podrían haber sido perfectamente reales en el contexto donde se mueve Jesús. Y por otra parte, toda esta declaración de Jesús es la respuesta a una pregunta que le hacen a Cristo, a una pregunta que le hacen con una doble intención, con un segundo propósito, que era para ver qué contestaba él y de esa manera poder acusarle de alguna manera de que él pues no estaba diciendo lo que era correcto. El versículo 25 dice, y un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? En primer lugar, estamos ante un intérprete de la ley, ante un intérprete. No hace falta que un intérprete de la ley le pregunte qué había que hacer para heredar la vida eterna. Supuestamente este hombre ya tenía la respuesta, pero el texto nos da la clave porque dice que era para probarle. Siempre fue esta la intención cada vez que le hacían una pregunta a Jesús. Y esto de qué cosas haré para heredar la vida eterna tenía que ver con la forma en que ellos entendían el camino de la salvación. Habían llegado a contabilizar 622 mandamientos en la Torá y ellos los guardar escrupulosamente a cada uno de esos mandamientos porque creían que la observancia escrupulosa de cada uno de esos preceptos le daba méritos, les daba algún favor para que su posición delante de Dios cambiara y ellos estuvieran más cerca de Dios y se ganaran el cielo a través de su obediencia escrupulosa a cada uno de esos mandamientos, ya sea haciendo lo que tenían que hacer o no haciendo aquello que se decía que no tenían que hacer. Y estos mandamientos es interesante, los contaban desde el libro de Génesis. Por eso es que veréis que en un momento también le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento según la ley? Aquí dice el principal, ¿no? Aquí dice, ¿qué haré? Pero hay otro en Mateo 22, hay un relato semejante donde dice que le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento según la ley? No, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál es el primer mandamiento? La pregunta ahí también tiene trampa, porque para un intérprete de la ley, el primer mandamiento era, ¿cuál? ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Cuál? No. 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 El primer mandamiento de la Torá, la primera orden que hay en la Torá. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el primer mandamiento que nosotros encontramos. Ellos los contaban, primer mandamiento, cuál es el segundo, cuál es el tercero, hasta llegar a 622. Así cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Si él decía, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¡Ah!
¿Y tú por qué no lo cumples? ¿No te has casado? ¿Eres un solterón? ¿Sí? Ese era el primer mandamiento. Recuerden que ellos contabilizaban los preceptos del Génesis al libro de Malaquías. ¿Cuántos sabían? Y ahora vienen y le dicen, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, él tenía claro que cumpliendo 622 requisitos, supuestamente se ganaba la vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué cosa me falta? ¿Qué otra cosita tendría que hacer? Pero la pregunta tenía trampa. Pero fijaros lo que le dice. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Primero, cuando tú lees la ley, no lo que has aprendido teológicamente, cuando tú la lees, ¿qué está escrito? ¿Y cómo lees tú la ley? Y entonces, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dice, oye, ¿tú no has leído la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú la ley? ¿Cómo la lees a la escritura? ¿La lees? ¿Qué dice? Y él que sabía dice, pues que tengo que amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y a mi prójimo como a mí mismo. Y ahora viene la palabra de Dios y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ama a Dios y ama a tu prójimo y vas a vivir. Pero él no contento con la respuesta, porque quería seguir hurgando a ver si podía entrampar a Jesús de alguna manera, le dice lo siguiente, pero él queriendo justificarse a sí mismo, porque el problema de los fariseos no era decir que ellos amaban a Dios, el problema era amar a los otros que no eran semejantes a ellos. Dijo, ¿quién es mi prójimo? Ese es un punto, hermanos, que nosotros tenemos que entender del contexto religioso de los días de Jesús. El mundo judío de los días de Jesús, el mundo religioso donde se mueve Jesús, era un mundo fascinante, un mundo con una religiosidad cautivadora, con una liturgia en el templo que era apasionante. Luces, colores, olores, imágenes. Imaginaros por un momento al sumo sacerdote con toda su vestimenta. Imaginaros a los sacerdotes con su vestimenta, con su mitra. Imaginaros el brillo de los utensilios del templo, las oraciones, los ritos, todo lo que se vivía en el templo era cautivador. Imaginaros solamente el rito de la lectura de la palabra de Dios en una sinagoga, simplemente. Todo un servicio solemne donde se tomaban los rollos de la escritura, se cantaba, se leía. Una religión fascinante. El problema del mundo religioso de los días de Jesús no era la estructura religiosa que ellos tenían. El problema era la relación con ese mundo que los rodeaba a todos ellos. Por eso el texto dice, queriendo justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Porque el problema del mundo fariseo no era contabilizar preceptos, lo hacían muy bien. No era ni siquiera guardar esos preceptos, lo hacían muy bien. Habéis estudiado esta semana que un fariseo llamado Saulo de Tarso llega a decir que él en cuanto a la justicia de la ley, o sea, en cuanto a la observancia de la ley, él era irreprensible. Y cuidado que cuando Pablo habla de la ley, está hablando de la Torá y está hablando de la Mishnah. O sea, la Torá es la ley escrita, donde están todos estos preceptos, y la Mishnah son todas las tradiciones que había dentro del pueblo, que están compiladas en lo que se llama la Mishnah, ¿no? Toda una serie de tradiciones orales. Y él las guardaba todas, era irreprensible. Ellos eran así. Ellos eran tan rigurosos en todo que eran incapaces de hacer algo que estuviera fuera del precepto. Si encontraban un mosquito en el agua, colaban el agua, no sea que se traguen el mosquito, que es un animal impuro, y eso los contamine ritualmente. Eran escrupulosos.
pero tenían un problema. Y el problema de ellos tenía que ver con lo que pasaba en sus corazones. Vivían la religión, pero sin el espíritu de la gracia, sin el espíritu de la presencia de Dios transformando esos corazones realmente. Por eso es que a ellos les costaba amar al que era desemejante, aceptar al que no era como ellos, no condenar al que no vivía de la misma manera que ellos. Y se separaban continuamente de todos aquellos que eran desemejantes, haciendo una larga lista de cosas que tenían que hacer para no contaminarse. ¿Quién es entonces mi prójimo?, le hace la pregunta a Jesús. Y Jesús les va a relatar una historia donde aparece un hombre que va de Jericó a Jerusalén, y en el camino es asaltado por ladrones, es dejado medio muerto y desnudo al lado del camino. Luego pasará un sacerdote que lo ve y sigue de largo, un levita que lo ve y sigue de largo, y de pronto viene un samaritano. Y hay una serie de actitudes del samaritano que son interesantes, porque dice que lo vio, al verlo fue movido a, se acerca y lo venda. Interesantísimo. 4 acciones. Lo vio, fue movido, se acercó, lo atendió, lo vendó. Pero es un samaritano. Si Jesús hubiera utilizado otra imagen, hubiera sido más aceptable. ¿Cómo no van a terminar crucificando a un hombre que siempre que abría la boca les jorobaba lo que ellos pensaban? ¿Cómo no van a crucificar a un hombre que cada vez que abría la boca los hacía sentir que ellos eran lo que eran? ¿Cómo no van a crucificar a un hombre que ponía a un samaritano por encima de ellos? Hay que sacárselo de encima a toda costa, es una molestia a un hombre así. Finalmente lo hicieron. Pero el relato de Jesús tiene una lección tremenda para ellos, porque Él se está dirigiendo a aquel que es el intérprete de la ley. Y como intérprete de la ley probablemente formaba parte de una, o bien era levita, o quizás estaba en alguno de los turnos sacerdotales. Había 24 turnos de la familia de Aarón en que se dividía el sacerdocio. Todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes, pero todos los levitas servían en el templo. La casa de Aarón y la tribu de Leví representaban al templo, a la religión, porque ellos eran los encargados de transmitir la palabra de Dios, de oficiar los ritos y las formas de la religión. Y ahora viene Jesús y les está diciendo que un hombre es asaltado, maltratado, herido, robado, dejado medio muerto al lado del camino. Y le está diciendo, y pasa el sacerdote. Pasó el pastor, lo miró y dijo, ahí te queda que yo tengo consejo de iglesia, chaval, yo estoy apurado. Para descargar un poco la conciencia. Pasó el diácono. No voy a ser solo el malo yo aquí. Pasó el diácono, lo vio y dijo, tengo que abrir la iglesia, voy apurado. Y pasó de largo. Y el maltratado al lado del camino. Y luego pasó el almacenero de la esquina que abre los sábados, que vende la lotería, que hoy va a comer una fabada con chorizo, con cerdo, con un compango que te mueres, ¿sí? Mañana se va a comer un cachopo lleno de jamón en el medio, que no guarda ni sábado, ni domingo, ni nada. Y cuando lo ve, dice, ¿qué pasa aquí? Lo ve, se mueve, se compadece y lo atiende. Y lo lleva a un lugar para que lo atiendan mejor. Y encima dice, oye, atiéndelo bien, pues yo cuando vuelva, lo que él gaste te lo pago. Ese no guardaba el sábado, ese comía alimentos inmundos probablemente, no era
fiel, pero tenía una diferencia. La gracia de Dios estaba obrando en su corazón. Él no lo sabía, pero la gracia obraba. No tenía la religión verdadera, pero tenía el corazón verdadero. Y eso es lo que nos está transmitiendo Jesús al decir esto. Le está diciendo a todos ellos que Israel, la religión de Israel, había sido un fracaso. Que la religión de Israel había sido un fracaso porque no podía atender realmente las necesidades de las personas. Porque no era una religión donde el amor, la compasión, la misericordia, la bondad, la gracia y la cercanía hacia el que sufre permitía obrar. Era una religión que había transformado a Dios, en primer lugar, como algo tremendamente distante de la humanidad. Y al ser Dios distante, ellos también estaban distanciados de la humanidad. Habían presentado a Dios como alguien que no se compadece del dolor, alguien que constantemente está castigando a las personas porque no actúan correctamente. También lo habéis estudiado esta semana en el relato de Juan capítulo 9 en la lección de la escuela sabática. ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque no puede ser que sufra si no ha hecho nada malo. Ellos enseñaban que Dios, si tú sufrías, era una consecuencia de tu pecado. Si padeces porque algo has hecho mal. Presentaban un Dios iracundo, rencoroso, castigador, distante del ser que había caído, fracasado. No había lugar para una segunda oportunidad. No había lugar para la gracia, para la misericordia, para la bondad. Y esa religión hacía personas desprovistas de compasión, desprovistas de bondad, de misericordia, que guardaban escrupulosamente una cantidad de mandamientos, pero luego buscaban la forma de saltarse a como dé lugar la verdad de la revelación divina. Y lo que el Cristo está diciendo, esa religión es un fracaso, esa forma de religión es un fracaso, porque no salva a nadie, ni ayuda absolutamente a la vida de nadie. El fracaso de Israel como pueblo, como nación, como estructura religiosa, está representado aquí. Pero sabéis, hermanos, esto también puede ilustrar lo que puede ser nuestro fracaso. Os voy a contar una experiencia que yo tuve, de la cual me cuesta a veces contarla, sinceramente. Yo habré tenido en esa época 27 años, no más. Estaba en mi primero o segundo año de ministerio, creo yo. Y venía con un anciano de una iglesia a la que yo era pastor por una carretera. Y yo en esa época de mi vida conducía muy rápido. ¿Sí? Conducía rápido, ¿eh? No había mucho control de velocidad ni rollos así de ese tipo. Y yo iba rápido. Iba rápido porque yo, en ese lugar donde yo era pastor, a la hora de la escuela sabática daba un culto, a la hora del sermón daba otro, a media tarde daba otro y a la tarde terminaba dando otro, porque atendía 12 iglesias. Entonces, iba muy rápido porque tenía que llegar al culto de la tarde. ¿Sí? Ya había dado 3 cultos en ese día, entonces me iba al último. Y venía rapidísimo porque ya no llegaba. Y delante mío yo de pronto vi un accidente. Vi un accidente. Y vi cómo un coche chocó contra algo, no sé contra qué, contra algo de la carretera, chocó. Y lo vi delante de mis ojos explotar. Explotó. ¡Bum! Explotó. Y vi que el coche ardía en llamas. Yo era el único que estaba ahí en ese momento. No había teléfonos móviles todavía en esa época para llamar a nadie. Así que yo paré un poco delante, vi que el coche ardía en llamas, no escuché ningún sonido dentro del coche, alcancé a ver una persona que estaba ardiendo dentro del coche. Pero supuse que la persona ya estaba muerta. Y yo dije, yo aquí no puedo hacer nada. Y atrás mío todavía recuerdo venía una camioneta, la paré y le dije, oye, mira, este coche ha explotado, está ardiendo llamas, ahí hay un muerto que se está quemando. No había ningún grito dentro del coche, yo supuse que estaba muerto.
no vi movimiento dentro de ese coche. Y dije, yo voy a seguir avanzando y voy a buscar a alguien para ver si se puede avisar en el siguiente pueblo, ¿sí? Que me diera una ambulancia o algo por el estilo. Pero mi preocupación no era avisar a la ambulancia. Mi preocupación era que yo llegaba tarde a la iglesia. Hasta el día de hoy recuerdo ese día. Porque luego me di cuenta qué fácil es ser el sacerdote o el levita que pasa delante. Las formas de la religión, los ritos, las estructuras de la religión te pueden llevar a estar como Marta, afanado y turbado, haciendo lo que crees que debes hacer, pero olvidándote de lo más importante, dejando que el Señor te transforme. Al día siguiente pasé por la misma carretera. Unos kilómetros más adelante avisé en un puesto, había unos policías, les avisé, ellos fueron. Y al día siguiente pasé por la misma carretera. El coche estaba totalmente carbonizado, pero lo que más me impactó en ese momento, yo no lo había visto en el momento que veía arder ese coche, vi que había a un lado de la carretera como unos dientes postizos, o sea, se ve que una de las personas que iba ahí había perdido los dientes. Pero luego vi algo como un juguete de niño. Yo no llegué a ver quiénes iban dentro de ese coche. Pero recuerdo aquel día simplemente apurado para no llegar tarde a la iglesia. Eso sí lo recordaré toda mi vida. Ese día yo fui igual al levita o al sacerdote. Mi mayor preocupación estaba en el oficio religioso que yo tenía que cumplir en ese momento. Y aún lo racionalicé pensando que de todas maneras el que estaba dentro estaba muerto. Y fríamente dije, pues ya poco se puede hacer aquí. Y sigo de largo. Quizás el sacerdote y el levita vieron a alguien al lado del camino, no emitía ningún sonido y dijeron, aquí no se hace nada, ya se lo comerán los pájaros, este está muerto, yo tengo otras cosas más importantes que hacer, sigo de largo. Pero lo que nos enseña Jesús, hermanos, y lo que a veces tenemos que aprender con dolor, es que lo importante no son los ritos, las formas, sino las personas. Y no hay nada más importante para Dios que el corazón de una persona. No hay nada más importante para Dios que el corazón del que sufre. No hay nada más importante para Dios que aquel que es vulnerable, aquel que es débil, aquel que es necesitado. Y si la iglesia, como cuerpo religioso, va a servir de algo, tiene que recordar siempre su deber para con el sufriente. Pero la lección del buen samaritano esconde algo más, algo que nos afecta a todos nosotros también en algún sentido. Cada uno de estos personajes es sorprendente, porque este relato también habla acerca del drama del pecado y de la maravillosa historia de la salvación. Porque finalmente este hombre que es maltratado, herido y dejado al costado del camino, representa simbólicamente a cada uno de nosotros. Y esos ladrones, esos malvivientes, esos salteadores, representan a este mundo guiado por Satanás, que machaca muchas veces la vida de los seres humanos. Huestes de demonios que están interesadas en destruir nuestra existencia. Y a través del pecado, dejarnos tirados al lado del camino. Y cuando Satanás ha logrado que el pecado y el mal nos golpee, nos machaque, nos deja tirados, porque a él no le interesa realmente nuestra vida, no le interesa nuestro bienestar, no le interesa nuestra felicidad. Así como Dios se goza en la felicidad de sus hijos, Satanás disfruta con el dolor de los hijos de Dios. Su mayor objetivo, finalmente, es nuestro mal, nuestro sufrimiento, nuestra miseria, nuestra decadencia, nuestra muerte en vida, si fuera posible. Así que estos bandidos, estos salteadores que dejan a este hombre al lado del camino, representan el poder del mal, de las tinieblas y el pecado, que destruye la vida de los hijos de Dios. Y el que queda tirado al lado del camino somos nosotros, que muchas veces somos derribados por el poder del mal, que muchas veces caemos por el poder del mal,
que muchas veces somos maltratados, heridos, dañados, dejados medio muertos por causa del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando muertos en delitos y pecados, nos da vida juntamente con Cristo. Y Dios envió al samaritano, al gran samaritano, a su hijo. Los samaritanos eran un pueblo despreciado por el pueblo judío. Eran un pueblo condenado por el pueblo judío. Eran un pueblo al que los judíos no le dirigían la palabra. Eran un pueblo considerado impuro. Eran un pueblo considerado maldito. El samaritano representa a Jesús, que fue considerado castigado por Dios, maldito de Dios. Incluso cuando pidieron la muerte de Cristo de cruz, era para que la maldición de Dios fuera derramada sobre él, para que en la persona de Cristo se cumpliera la escritura que dice: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Dios envió al samaritano que se llama Jesús de Nazaret, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, considerado impuro, considerado condenado, considerado indigno de la vida, considerado indigno de amor, considerado indigno de misericordia, tratado como el más vil de los pecadores. Dios en su amor envió al samaritano Jesús para que Él nos viera, se compadeciera, se acercara y nos atendiera. Y Dios en Cristo vio nuestra miseria, vio nuestra condición, se acercó a nosotros, se puso a nuestro lado en la persona de su Hijo, tomó nuestra realidad, tomó nuestra naturaleza, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros y se compadeció de tal manera por cada uno de nosotros que nos tomó en sus brazos de amor y vendó nuestras heridas y las curó. Les puso el bálsamo del aceite del Espíritu Santo para restaurarnos. Derramó el vino de su sangre sobre nosotros para limpiarnos. Y haciendo eso, trajo el perdón y la restauración a nuestra vida. Y como si eso fuera poco, no nos dejó solos, sino que se siguió ocupando de nosotros, porque sabía que el resto de nuestra vida podía ocasionar gastos. Y nos dejó al cuidado de una cosa que se llama la iglesia. El mesonero y ese lugar representan a la iglesia. El lugar donde los hijos de Dios deben encontrar amparo, deben encontrar protección, deben encontrar cuidado, deben encontrar amor, deben encontrar contención, donde deben ser restaurados. Y el Señor dice: cualquier cosa que deban yo lo pagaré, porque saben que las deudas van a ser contraídas. Porque ninguno que es redimido, perdonado y salvado luego no tiene deudas. Porque todos, a pesar de ser perdonados, seguimos siendo pecadores y fallaremos una y otra vez. Pero el Señor dice: yo lo pagaré todo. Mi sangre cubre multitud de pecados. Así que, queridos hermanos, esta historia relata la belleza de la redención, la belleza de la salvación, lo que Dios en Cristo estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Y ahora, cuando Jesús termina la lectura de este relato, le dice a ese intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál es el prójimo? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús es el gran prójimo de la humanidad, porque ha usado de misericordia con la humanidad. Pero ahora el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ve y haz tú lo mismo. Ese es tu desafío y ese es mi desafío. Jesús es el modelo. Jesús es el ejemplo. Jesús es el retrato perfecto. Nosotros podemos tomar el pincel y, por la gracia de Dios, procurar reproducir el cuadro, reproducir el modelo para la gloria de Dios.
ve y haz tú lo mismo. Que Dios pueda encontrarnos a cada uno de nosotros como personas que disfrutan de la verdadera religión, que es una reconexión con Dios, pero una reconexión que transforma el corazón y lo hace más semejante al corazón de Dios, llevando a las personas a vivir vidas para la gloria y la honra de ese Dios. Amén. Ahora tenemos una presentación del coro de la iglesia.
Si os parece, después de esta alabanza, con el espíritu de esta canción, que ha sido una plegaria a Dios para que nuestros corazones no se llenen de ese orgullo que nos impide revelar la gracia de Dios, vamos a terminar con una oración y vamos a terminar el culto de esta mañana. Vamos a ponernos de pie para orar. Querido Padre que estás en los cielos, hacemos todos los que estamos aquí nuestras las palabras de esta alabanza que a la vez es una súplica para que tú obres en cada uno de nosotros, para que tú obres en nuestros corazones, nos sanes y nos liberes de todo aquello que impide, Señor, que puedan ser corazones transformados por tu gracia y que revelen tu amor, tu compasión y tu misericordia. Sabemos que en esa obra tú eres especialista y confiamos en que así como la has comenzado en cada uno de nosotros, la seguirás haciendo y la terminarás, a fin de que estemos listos para el día de la venida de tu Hijo. Por eso nos encomendamos en tus brazos de amor, con seguridad, con gratitud y con ilusión, confiando en tu poder para transformarnos completamente. Ayúdanos para poder ser testigos de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad en este mundo. Y que todo lo que hagamos o debamos hacer nunca nos impida olvidarnos de lo más importante de tu voluntad, el amor, la misericordia y la fe. En tus brazos de amor nos encomendamos y pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.